Bienvenidos una vez más a esta clase de Historia Universal, donde estaremos hablando sobre los Estados Unidos y la Guerra de Secesión, o Guerra Civil. Maestro encargado, José Flete Morillo. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. La Guerra de Secesión estadounidense, o Guerra Civil, fue un conflicto entre los estados del norte antiesclavistas y defensores de la Unión Federal de 1776 y los secesionistas del sur. Tras décadas de tensiones, la elección como presidente en 1860 de Abraham Lincoln, republicano y abolicionista, terminó en dividir al país. La Guerra de Secesión, o Guerra Civil estadounidense, fue un conflicto bélico que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1861 y 1865. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, la Unión o el Norte, integrada por 28 estados, y los Estados Confederados de América, la Confederación o el Sur, integrado por 11 estados esclavistas. La lucha por la abolición. Lincoln pretendía la abolición, pero en realidad no tenía un plan organizado para llevar a cabo esto y deja en manos de cada estado el problema de la esclavitud. En los primeros 2 años de la guerra, los nordistas sufren varias derrotas y el general más destacado es Lee. Las principales causas de la Guerra de Secesión fueron las siguientes. 1. La continuidad de la esclavitud como institución legal luego de la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la sanción de la Constitución de 1787. 2. La abolición de la esclavitud decreta por el gobierno británico en todas sus colonias en 1833. 3. La creación de la década de 1850 del Partido Republicano, que propuso a la abolición de la esclavitud como uno de sus objetivos centrales. 4. La división producida en 1860 en el Partido Democrático entre esclavistas y abolicionistas. 5. La dependencia de los estados del sur de la mano de obra esclava. 6. El conflicto entre quienes sostenían la plena autonomía de los estados y aquellos que defendían el derecho de intervención del gobierno federal. 7. La posición minoritaria de los estados esclavistas en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. 8. El temor de los dirigentes del sur que Lincoln aboleciese la esclavitud, ya que si Lincoln lograba abolir la esclavitud, todo el país se vendría abajo. Entre las consecuencias de la Guerra de Secesión sobresalen las siguientes. 1. La abolición de esclavitud, que implicó la liberación de unos 4 millones de esclavos. 2. La muerte de unos 750.000 militares, junto a un número indeterminado de civiles. Se estima que durante la guerra murió el 10% de todos los varones norteños de entre 25 y 45 años, y el 30% de todos los varones blancos sureños de entre 18 y 40 años. Entonces, esto no quiere dejar dicho que los sureños, desde que cumplían la mayoría de edad, eran enlistados. 3. La destrucción de gran parte de la estructura productiva y de la infraestructura del sur, en especial los sistemas de transporte. 4. La disolución de la Confederación y la reintegración de los estados rebeldes en los Estados Unidos. 5. El inicio de la llamada era la Reconstrucción 1865-1877, que tuvo por el objetivo la restauración de la unidad nacional, el fortalecimiento de los poderes del gobierno nacional, la concesión de derechos civiles a los esclavos liberados y la reconstrucción económica. 6. El resentimiento de muchos blancos sureños contra el gobierno federal.
que se tradujo en la creación del clan Ku Klux Klan a fines de 1865. En esta asociación secreta fundada por veteranos de la guerra, promovía actos violentos y propagandísticos a favor de la supremacía blanca y en contra de los descendientes afroamericanos. Características de la Guerra de Secesión. Entre las principales características de la Guerra de Secesión podemos mencionar las siguientes. 1. Había una gran esclavitud por parte de los del sur. 2. Se dio la prohibición de la esclavitud por parte de Abraham Lincoln. 3. La batalla de Fort Sumter fue responsable de iniciar la guerra. 4. Grandes diferencias sociales entre los estados del norte y sur, principalmente por sus asuntos de esclavitud. 5. Los estados del sur se basaban en la explotación de las grandes propiedades, o sea, en las plantaciones. 6. Abraham Lincoln llegó a la presidencia con la idea de abolir la esclavitud. 7. Los estados del norte podían producir su propio armamento y los del sur debían importarlo. ¿Qué importancia tuvo la Guerra de Secesión para el desarrollo de los Estados Unidos? La Guerra Civil Americana o Guerra de Secesión es una de las guerras más importantes de la historia de la humanidad, ya que no solo por ser la guerra civil de una de las grandes potencias de la historia, sino también por su importante papel en el cambio sobre la esclavitud que sufrió el mundo. Se logró abolir la esclavitud en los Estados Unidos, reconociendo a los habitantes de raza negra sus derechos civiles. Además, gracias a la guerra se logró marcar el inicio para la creación de una nueva potencia homogénea en el mundo. Scott popularizó el término Plan Anaconda, pues se asemeja a la anaconda sudamericana, que mata a sus víctimas enrocándose alrededor de ellas hasta asfixiarlas y romper sus huesos. El norte se proponía a destruir y asfixiar la economía del sur, aprisionando sus territorios mediante un bloqueo. En esta imagen podemos observar un poco de lo que era el Plan Anaconda, que era enrocar los estados hasta asfixiarlos, o sea, destruir su economía. Aquí podemos observar el mapa de posición en el momento del ataque final de los confederados. En esta parte podemos observar las tropas de la Confederación y en esta otra parte podemos observar las tropas de la Unión. Fin de la guerra. El 9 de abril de 1865, el general Robert Lee rindió sus tropas ante el general de la Unión Ulysses Grant, reconociendo la victoria de la Unión sobre los Confederados del Sur en Virginia, lugar de la última batalla. Lincoln fue ascendido pocos días después, el 14 de abril. La Guerra Civil fue uno de los eventos más sangrientos de la historia de los Estados Unidos. En ella murieron más de medio millón de personas y miles de veteranos quedaron traumatizados física y psicológicamente por la guerra entre hermanos. Al paso de las tropas, las ciudades y fincas quedaban completamente destruidas. Personajes principales. Abraham Lincoln fue un político estadounidense, decimosexto presidente de los Estados Unidos y primero por el Partido Republicano. Como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la nominación del Partido Republicano en 1860 y fue elegido presidente a finales de ese año. Ulysses S. Grant, presidente republicano de los Estados Unidos desde 1869 hasta 1877. Logró la fama internacional al liderar la Unión en la Guerra Civil estadounidense. Capturó a Vicksburg, Mississippi en 1863 y a Richmond en 1865.
aceptó la rendición de su rival y máximo comandante confederado Robert Lee en el Palacio de Justicia de Appomattox. Se opuso a la Guerra en México. William Sherman fue un militar, educador y escritor estadounidense. Su celebridad deriva de su participación con el rango de general en la Guerra Civil de los Estados Unidos, 1861-1865, donde recibió tantos elogios por su eficiente utilización de la estrategia militar. George B. McClellan fue un militar y político estadounidense que participó en las primeras etapas de la Guerra Civil de los Estados Unidos, con el rango de mayor general. Jefferson Davis fue un oficial militar y estadista estadounidense y líder de la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense, en la que se estima que perecieron 620,000 personas. Robert Lee, mejor conocido también como el As de Picas, general norteamericano que encabezó los ejércitos de Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense. Y hasta aquí la participación del Grupo B, que está conformado por Carlis León y Elcilio Rosario.